Un fraternal y amoroso saludo para todos y todas quienes nos escuchan el día de hoy. Prepárense para un encuentro de corazón a corazón, una mirada al interior. Bienvenidos una vez más a La Morada, nuestra morada. Para el capítulo de hoy tenemos un invitado muy querido por nosotros. Es el hermano Fray Julián de Jesús crucificado. Hermano, bienvenido y gracias por estar en este espacio. Juan, muchas gracias por invitarme. Quiero mucho al movimiento juvenil carmelitano. Es muy especial para mí esta invitación. Tuve la oportunidad de acompañarlos en el 2018 en San Pío durante todo ese año y fue ahí donde realmente entendí que el Carmelo no solo es para ciertas personas, sino es para todos y especialmente para los jóvenes. Y eso me parece fundamental y por eso agradezco esta iniciativa que ustedes están teniendo. Gracias. Y también, como contamos con siempre, con Natalia Colmenares, la delegada de la comunidad de Cali, Aide Parra, delegada de la comunidad de Cartagena, y Denis, delegado de la comunidad de Bucaramanga, y yo como el coordinador nacional. Bueno, en este capítulo vamos a hablar de una mujer fascinante y muy importante para nuestra iglesia, pues ella es quien el Señor eligió para que esta comunidad que es el Carmelo Descalzo, pues fuera una realidad. Y vamos a tocar un tema muy especial de su doctrina y de su espiritualidad, que es la amistad, principalmente la que ella descubrió que podía entablar con Dios. En ese sentido, hermano, quisiéramos iniciar como con un pequeño contexto de pues, quién es esta mujer, Santa Teresa de Jesús, y por qué ella es importante para el Carmelo. Bueno, Santa Teresa ante todo es una mujer fascinante, una mujer que de verdad tiene mucho que decirnos y vale la pena conocerla. Yo creo que lo primero a lo que les invitaría es a que se aventuren a conocer a Santa Teresa y para esto entonces, bueno, vamos a hablar un poco del contexto de ella. Ella nace el 28 de marzo de 1515, siglo XVI, lo que es llamado el siglo de oro español, porque en este siglo se dan grandes personajes para España. San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, Santa Teresa de Jesús, y por eso se le llama el siglo de oro. Y si nos damos cuenta la fecha, 1515, es 2 años antes de que Martín Lutero inicie la reforma protestante. Entonces es un momento coyuntural de la historia. Nace entonces, como lo decía, el 28 de marzo y Teresa es un referente importantísimo, sobre todo diría yo, hablando desde el contexto de hoy en día, para el feminismo, lo que sería el feminismo cristiano. ¿Por qué? Porque Teresa va a nacer en una familia de raíces judías. Eso es algo que se descubre hace muy poco tiempo relativamente. Era algo que no se sabía, que probablemente hubiese sido un gran obstáculo para su canonización, porque en esa época había un gran rechazo a la comunidad judía en España y por lo tanto fue muy providencial que se descubriera hace poco. Pero, ¿qué nos dice esto? Los judeoconversos se preocupaban por formarse mucho en el cristianismo para no parecer judeoconversos, sino para parecer cristianos. Entonces, ella tiene el privilegio de ser una mujer que aprende a leer, una mujer que aprende a escribir y una mujer que tiene una sólida formación cristiana en su familia, justamente por esas raíces judías. Entonces, eso ya la hacía muy avanzada para su época. Y es así que ella va a tener una gran astucia para moverse en un mundo supremamente machista. Y por eso yo quisiera leerles algo que ella alcanza a escribir, pero que es tachado. Este es uno de los datos curiosos más interesantes y es que Teresa se preocupó por tener la mejor tinta para sus escritos. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que cuando le tachaban o le censuraban las cosas que ella era más osada en decir, pues lo hacían con una tinta muy barata y eso nos favoreció porque con el pasar de los años esa tinta se fue debilitando y nos fue permitiendo ver ya después con la ciencia qué era lo que ella había escrito en esos tachones que le hacían sus censores. Y quiero leerles un trozo que nos va a poner en contexto de por qué es tan importante esta mujer, no solo para la historia de la iglesia, sino para la historia de la humanidad. Entonces, ella hablando con el Señor, le dice lo siguiente: no aborrecisteis,
Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo las mujeres. Antes las favorecisteis con mucha piedad y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres, pues estaba vuestra Santísima Madre en cuyos méritos merecemos. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas, que no hagamos cosa que valga nada por voz en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no habías de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois juez justo, y no como los jueces de este mundo, que, como son hijos de Adán, y en fin, varones todos, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Esto lo escribe Teresa y de una vez su censor le borra esto con unos rayones, mejor dicho, que no se veían nada, porque es demasiado osado que ella dijera eso en esta época. Pero nos habla un poco del carácter fuerte de Santa Teresa y de por qué revolucionó. Y entonces vemos en los escritos de ella que ella decía es que yo soy ruin y soy mujer, y entonces en todo lo que escribo me someto a la Santa Madre Iglesia. Y sí, ella fue una hija de la Iglesia, pero en el fondo era una astucia de Teresa para poder moverse en ese mundo y que no terminara en la hoguera. Entonces, para mí, esa es la importancia de Teresa, que supo moverse y supo ser una mujer adelantada a su tiempo. Y para el Carmelo, evidentemente, es importante porque fue la fundadora, ¿no? Fue la mujer que se atrevió a volver a las raíces. Y es muy interesante cómo el Concilio Vaticano II, cuando escribe a las comunidades religiosas, les dice, vuelvan a las fuentes, vuelvan a las fuentes. Y resulta que eso Teresa lo hizo ya en el siglo XVI. Ella volvió a las fuentes y de ahí brota el Carmelo teresiano masculino y femenino. Primero el femenino y después el masculino. Teresa es la única mujer que ha fundado una orden masculina. Es la primera mujer doctora de la Iglesia en 1970, proclamada por San Pablo VI. Y bueno, yo creo que eso ya nos deja ver por qué es tan importante para el Carmelo, para el mundo y para la Iglesia. Yo creo que con esta introducción queda bastante claro la importancia de Teresa para todos nosotros, para carmelitas, para la humanidad, como lo mencionaste. Y queremos enfocarnos en un tema que a los jóvenes en general siempre nos ha llamado la atención. Y sobre todo encontrar una perspectiva tan increíble como la de nuestra santa hace que entendamos la amistad de una manera diferente, que la vivamos de una manera diferente y que la profesemos de una manera diferente. En ese orden de ideas, basándonos en qué piensa Teresa de la amistad, nos gustaría saber cómo podríamos definirla desde su concepto. Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque como tal, Teresa no nos va a dar una definición exacta de lo que es la amistad, pero sí va a vivir la amistad. Y la mejor definición de Teresa de la amistad es cómo la vivió ella. Entonces, Teresa, desde el principio del libro de su vida, dice que ella era muy amiguera. Ella era una mujer que le encantaba tener amistades y dice ella que se hacía querer. Yo creo que todos tenemos ese amigo que cuando entra ya, o sea, es el centro de atención, es el que le agrada a todo el mundo, el que, mejor dicho, marca el ritmo de la conversación, todo. Ella era ese amigo. Ella era la que se hacía querer muy fácilmente, tenía unos dotes para la amistad impresionantes. Entonces, ella va a tener muchas amistades, pero Teresa va a tener la debilidad de ser afectivamente muy dependiente de sus amistades. Entonces, no es sino hasta 1556, en su primera gracia mística, cuando el Señor libera su afectividad. Entonces, ella entiende, a partir de esa experiencia, que más adelante la vamos a tratar un poco más a fondo, que la amistad es estar en Cristo y desde Cristo amar a los demás. No puede haber una amistad correcta si no es desde Jesús. Y en esto vemos algo muy sencillo y es esta cita bíblica de Juan, de San Juan 15:13, donde dice, nadie tiene un amor mayor que el que da la vida por sus amigos.
Teresa entiende esto y por eso entiende que la amistad es un desgastarse por el otro, pero siempre desde Cristo. Yo creo que esa podría ser la definición que nos da Teresa con su vida, porque como lo decía, ella como tal no lo escribe así, no define la amistad como tal. Teniendo en cuenta esa definición que tú nos acabas de dar y que yo a nivel personal cada vez que aprendo algo de esta santa quedo más impresionado. Llevándolo un poco más a la cotidianidad, ¿sí? Me gustaría que nos dijeras cuál es esa misión que uno tiene como amigo hacia las demás personas. O sea, yo soy amigo de Natalia, de Aide y de Denis, y ahora tuyo. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es esa misión que yo tengo para ellos? Bueno, esto es bellísimo porque yo creo que podemos partir de la misma cita bíblica. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Yo creo que la mayor misión y lo que nos enseña Teresa de un amigo es dar la vida, dar la vida por los demás, pero no solo desde Jesús, sino que además hay otro punto de inflexión en esa amistad y es llevar a Dios. Entonces, cuando yo tengo un amigo, yo tengo que conducirlo a Dios. En un tiempo se veía esto como un hablarle de Dios, es distinto. A un amigo se le conduce a Dios con la propia vida. Y por eso Teresa era tan atrayente para los demás, porque Teresa tenía ese sabor a Jesús. Entonces, ¿cuál es la misión cuál es tu misión como amigo? Llevar a los demás a ese encuentro con Cristo, pero desde tu vida. Porque también todos nos hemos topado tal vez con aquella persona que habla todo el tiempo de Dios y que ya se vuelve un poco difícil de manejar. No, a Cristo se lleva es a través de mi vida y hoy más que nunca en un mundo donde Jesús ya es conocido. Es que estamos viviendo en un mundo donde Jesús ya y la religión cristiana ya es algo que existe y que existe en el imaginario colectivo. Entonces, no se trata de hablar de eso, sino de vivirlo realmente y es lo que realmente atrae. Y Teresa nos va a enseñar eso, que el testimonio es lo que atrae. Por eso yo creo que esa es la misión del cristiano y del carmelita en particular, es llevar a Jesús, a la persona de Jesús, que es el gran paso que va a dar Teresa en el siglo XVI, la humanidad de Cristo. Ahora que mencionas esto de llevar a Cristo a nuestros amigos y que realmente esa viene siendo la misión de cada uno de nosotros, con las demás personas, con nuestros amigos, hay algo que leyendo a Teresa se me hacía un poco complejo y es el tratar de entender la amistad fuera de las fronteras humanas, ¿sí? Como sacarla de esto que socialmente está aceptado, esto que vivimos diariamente y ya llevarla a un nivel un poco más espiritual, un poco más diferente. Es tener una relación de amistad diferente, no es un amigo como el que uno de pronto cree que tiene en el colegio, que tiene en la universidad, sino que uno ya lo comprende de una forma diferente. Y quisiera que nos explicaras un poco de qué es la amistad fuera de estas fronteras humanas. Muy bien, aquí es donde sí me quisiera meter de lleno en esa gracia que ella tiene en 1556, cuando ella se da cuenta de que está atada emocionalmente a varias amistades y en algunos casos amistades que no la están llevando a Dios. Entonces ella se dirige a un sacerdote que le recomienda rezar con la oración al Espíritu Santo, el Veni Creator. Y durante esta oración, ella escucha que Dios le dice, ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Y ella describe inmediatamente después que es en este momento cuando por fin logra trascender esas barreras humanas en la amistad, es decir, cuando ella logra una verdadera libertad en la amistad. Y eso es muy importante, muchachos, porque nosotros fácilmente nos volvemos dependientes de las amistades o fácilmente los otros se vuelven dependientes de nosotros. Y Teresa descubre que cuando Dios la habita completamente con su amor, ella comienza a ver a los demás con los ojos de Dios.
Y esto es algo que tenemos que tener claro y que tenemos que verlo como una gracia, como un don. No es algo que es que yo me decido, desde hoy voy a ver a los otros con los ojos de Dios. No. Eso es algo que hay que pedirle al Señor, eso es algo que hay que rogarle constantemente, porque eso nos va a permitir lo que tú decías, trascender las barreras humanas. ¿Cuáles son las barreras humanas? Que es que el otro tiene actitudes que a mí no me gustan, pero a pesar de esa barrera, yo logro trascender y ver que ahí dentro está Cristo, mi amigo, mi amado, y ahí es donde entro yo a amar a esa persona. Eh, Dice Teresa, veía que aunque era Dios, que era hombre, que no se espantaba de las flaquezas de los hombres, que entiende nuestra miserable compostura, sujeta a muchas caídas por el primer pecado que él había venido a reparar. Puedo tratar como con amigo, aunque es Señor. Entonces Teresa se da cuenta de que puede tratar como con amigo y a partir de allí puede ver a los demás también como amigos, porque ahí está Jesús, el amigo verdadero. Entonces yo creo que eso es lo más importante y es por eso que en la oración siempre le debemos pedir a Dios que nos dé esa mirada que trascienda a las personas, que nos permita amarlas incluso en su debilidad, incluso en su pecado. Y aquí hay algo muy importante que hay que poner en contexto, y es que Teresa en esa parte de esa gracia mística dice que ella nunca más trató con personas que no fueran de oración o que no fueran de Dios. Pero esto hay que ponerlo en contexto porque evidentemente Teresa se movía en un contexto religioso, se movía en un contexto de clausura, pero nosotros como jóvenes nos movemos en un contexto muy distinto. Yo me atrevería a decir que ninguno de nosotros tiene amigos exclusivamente de Dios. Seguramente tenemos amigos que no creen, amigos de otras religiones, amigos de otra tradición cristiana. Entonces, cuando leemos estas palabras de Teresa, no podemos pensar que entonces tenemos que mandarlos a volar a todos y solo quedarnos con los que son católicos, creyentes, fervorosos, porque eso sería un error, sino que tenemos que movernos desde el terreno de Dios, tenemos que dar testimonio, tenemos que acogerlos y sobre todo, dice ella en una parte de Camino de Perfección, que cuando nos toque hablar con personas que no sean de pronto creyentes, tenemos que procurar que ellas aprendan nuestro lenguaje. Es decir, si tú en un momento dado ves que tú estás aprendiendo el lenguaje del otro que no cree, ahí hay un momento en que tiene que haber una alarma. No, ellos tienen que aprender tu lenguaje. Y lenguaje no me refiero solo a las palabras, sino a actitudes, miradas, maneras de ser, manera de comportarte. Es decir, eso habla de ti. Entonces, que los demás aprendan tu lenguaje. Tú tienes que ser firme en tu fe y desde allí es de donde construyes una verdadera amistad con alguien que tal vez no es creyente. Entonces yo creo que me parece importante hacer ese paréntesis para que no saquemos de contexto a Teresa o no traigamos de pronto algo que era muy del contexto de ella a un contexto como el nuestro, que es muy distinto. Hermano, digamos que relacionado con ese aspecto, se me viene a la cabeza también una cita bíblica, creo que es de los Proverbios, que dice, hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. Y me parece que encaja mucho con lo que estás hablando, porque precisamente si no tenemos de pronto ese norte bien fijado y digamos que esa certeza establecida desde lo que, digamos como ese centro de Dios, si no lo tenemos establecido, lo que decías, es posible que nosotros empecemos a adquirir precisamente el lenguaje, la actitud del otro y que eso nos empiece a nosotros a descentrar. Y en ese sentido podríamos hablar tal vez de una amistad dañina, de una amistad malsana, ¿sí? Entonces nos gustaría de pronto poder ahondar un poco más en cómo poder identificar esas amistades que no nos están aportando, esas amistades que pueden ser contraproducentes para nosotros como pues, jóvenes creyentes. Yo creo, Nata, que es importante tener muy en mente un criterio y es el discernimiento. Nosotros tenemos que hacer con nuestras amistades un constante discernimiento por lo que hablábamos ahorita y por lo que dice la cita de los Proverbios.
Si nosotros vemos que estamos perdiendo el centro, que estamos aprendiendo es el lenguaje del otro y no que el otro está aprendiendo nuestro lenguaje, tenemos que tener mucho cuidado porque entonces comenzamos a alejarnos de Jesús y ese es el gran peligro. Entonces, esa para mí es la señal fundamental. ¿Y por qué creo que es importante? Porque eso nos puede llevar a una tentación que sea la de crear nuestro círculo. Entonces nos volvemos sectarios porque nos volvemos, solo manejo mi círculo de amigos con personas que son de la iglesia y solo con personas que comparten mis pensamientos, mi fe. Eso es muy de esta generación, pero eso le está haciendo mucho daño a esta generación. Nosotros tenemos que saber abrirnos a todo tipo de personas, pero haciendo un constante discernimiento personal, es decir, una mirada interior para ver yo si todos los días yo me estoy manteniendo en mi centro. Pero en el momento en que yo veo que mi afectividad se está viendo dañada de alguna manera, que yo me estoy volviendo dependiente de una persona, que yo estoy perdiendo de alguna manera mi identidad, ahí yo creo que puede haber unas señales de alarma, porque tampoco se trata en aras de una supuesta evangelización, yo comenzar a renunciar a mis principios cristianos em, por supuestamente ganar a una persona para Dios. No, por eso hay que tener mucho ese discernimiento teresiano de ir constantemente al interior, examinarse, preguntarle a Dios, hablar con Él, porque al final Él es el amigo verdadero y Él es el que nos va a marcar el norte de la amistad. Entonces ahí es donde entra la oración, que es vital para nosotros, porque es donde hablamos con el amigo. Y ahí viene la famosa cita de Teresa en Vida 8.5, amistades, tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Entonces, yo creería que, respondiendo así como esquemáticamente, el discernimiento, la constante mirada interior y el diálogo permanente con Dios son los que nos van a decir qué amistades de pronto no son tan buenas y qué amistades, aunque no sean de Dios, pueden ser mantenidas para acercarlas a Dios. Hermano, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado acerca del concepto de la amistad, basándonos netamente de lo que dice nuestra santa, uno puede ver la diferencia tan abismal que es del concepto de la amistad hoy en día. Y tú lo decías ahora la amistad es un concepto de un beneficio no mutuo, sino un beneficio propio. ¿Sí? Es decir, mis amigos son aquellas personas en las que yo puedo confiar, en las que yo doy mi vida, pero ellas personas sí pueden confiar en mí. Y por eso hay veces en la vida de uno que uno se cierra a unas pocas personas y si por cosas de la vida esas personas se van o tienen que irse, entra a un vacío muy grande en la vida de uno. Entonces, teniendo en cuenta todo eso que tú acabas de decir, me entró una curiosidad y es cómo uno se hace amigo de Dios, porque es que a uno a veces le venden la idea de que Dios es Padre nuestro y entonces uno lo pone en donde debe estar, sí, en las alturas, el Señor que todo lo hace por nosotros, pero a veces uno por ese concepto no entra en esa intimidad o en ese acercamiento que uno a veces tiene con un amigo, digamos que en el mundo. Entonces me gustaría saber cómo uno puede llegar a vivir esa experiencia de amistad con Dios. Mira, esa pregunta está muy buena porque me permite hablar de algo fundamental para el carisma teresiano y es la encarnación. Ese tema de la encarnación que está ligado a la humanidad de Cristo que tanto va a defender Teresa es fundamental. Nosotros, y más en la época en que estamos viviendo, porque tú lo dices muy bien, tenemos a un Dios que está tan alejado de nosotros que nos da miedo ser amigos de Él. Porque es que Él es Señor, Él es Rey, Él es Majestad. Entonces estamos acostumbrados a esas categorías y resulta que no, resulta que lo que hace Dios con la encarnación es tomar un trozo de carne de nosotros y volverse hombre justamente para demostrarnos que la verdadera divinidad se encuentra en la humanidad y no que la humanidad es algo despreciable y que tenemos que buscar la divinidad. Entonces eso es muy importante que tengamos en cuenta. La encarnación de Dios en el mundo nos habla de un Dios que quiso hacerse humano con todo lo que eso implica. Y entonces
cuando Jesús se hizo humano, con todo lo que eso implica, es decir, crecer, tener que aprender, tener que trabajar, tener que estar triste, tener que pasar por soledades, tener que pasar por todas esas cosas, es impresionante porque entonces si Jesús es Dios, tenemos que decir que también Dios se cansa, Dios duerme, Dios llora, Dios se siente triste y eso es algo que lo deja a uno en shock porque es un Dios que se hace frágil para nosotros. Pero dentro de todo eso, Dios se hace amigo. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta de que la amistad con Dios no es una opción, es una necesidad que tenemos. Entonces nosotros necesitamos, pero aquí viene algo importantísimo, y es que la amistad con Dios no es un fin en sí mismo, sino es un paso porque es que Dios nos quiere es para ser completamente suyos en el matrimonio espiritual. Entonces, cuando hablamos de la amistad, no nos podemos quedar ahí. Nosotros tenemos que saber que la amistad con nuestro Dios es un paso a algo mucho más grande que es casarnos espiritualmente con ese Dios, que nuestro ser se una completamente a ese Dios. Entonces, Teresa lo dice muy bien en Las moradas del castillo interior. Dice ella, muchos me dirán que como estoy diciendo que es tan difícil que es tan difícil entrar en este castillo y moverse por cada una de las moradas y que tiene tantos peligros y que conlleva tantos sufrimientos, muchos me dirán que es mejor quedarse afuera. Pero resulta que es que afuera la cosa es peor, porque afuera nos podemos entrar en todos esos peligros sin Dios. En cambio, adentro estamos en peligro porque podemos caer, estamos en peligro porque puede haber una tentación, pero de todo eso nos va a sacar Dios y vamos a obtener al final la recompensa que es el matrimonio espiritual. Entonces, yo creo que eso es fundamental y lo que tú decías, estamos en una generación muy frágil que no se atreve a tomar estas opciones radicales por miedo al sufrimiento, por miedo a lo que pueda pasar, pero resulta que es que si nosotros no estamos dispuestos a sufrir, no vamos a alcanzar nada que valga la pena y nos vamos a quedar en una burbujita. Entonces yo creo que es importantísimo tener eso presente. Dios es un Dios cercano, Dios no es un Dios lejano, no es un Dios por allá que nos mira desde lejos, no. Dios es un Dios absolutamente cercano y por eso se encarnó, o si no, la encarnación no hubiese tenido ningún sentido. Hermano, viendo ese aspecto, cómo lo tocas de la amistad con Dios, que es una necesidad, y aplicándola también a nuestros amigos, ¿no? Porque nosotros tenemos nuestros amigos y en ellos también podemos ver a Dios. Ellos nos pueden acercar a Dios. Y se me vino algo a la mente de que hace poco estuve leyendo una parte de Camino de Perfección, donde Teresa nos menciona mucho el deshacimiento. Y ahorita que mencionabas lo de dar la vida por nuestros amigos, yo me preguntaba cómo tiene que ser tan literal. O sea, ese deshacimiento, me voy a deshacir tanto para dar la vida por un amigo, o cómo lo podemos interpretar, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida común. La respuesta corta sería sí, pero vamos a decir por qué. Y es porque nosotros estábamos en un camino de seguimiento de una persona muy concreta que es Jesús de Nazaret. Y durante mucho tiempo estuvo muy de moda el tema de la imitación de Jesús, ¿no? Pero nosotros no vamos a imitar a Jesús porque Jesús vivió en un momento histórico y nosotros no nos vamos a poner de sandalias, no nos vamos a ir a Galilea, pues allá a vivir. No, nosotros estamos en un contexto distinto. Entonces no se trata de imitar, sino de seguir. Y seguimos a una persona que murió entregando la vida por nosotros, pero si lo vemos desde el punto de vista histórico, por una causa y por una causa que estaba en concreto con sus amigos. Entonces Jesús da la vida por personas concretas y si lo estamos siguiendo a él, pues tenemos que seguirlo con todo lo que eso implica.
Entonces, por eso digo, la respuesta es sí, hay que dar la vida por los amigos. San Pablo lo pone muy bonito cuando dice, difícilmente alguien daría la vida por un, por un pecador. De pronto por un justo, pero por un pecador difícilmente. Pero Jesús, la prueba de que Dios nos ama es que Jesús dio la vida por todos, buenos y malos, justos y pecadores. Y si nosotros estamos siguiendo a Jesús, tenemos que estar dispuestos a dar la vida también por todos. Pero si estamos hablando de nuestros amigos, pues más aún, por nuestros amigos damos la vida. Entonces, yo creo que es una pregunta muy buena porque nos habla de la radicalidad de la opción cristiana, ¿no? Nos estamos a veces quedando en un cristianismo un poquito como de mucha, de un mensaje muy positivo, pero se nos olvida que ahí detrás hay radicalidad, hay opciones fuertes y hay opciones bien interesantes que para el mundo son una locura, pero que para nosotros son lo que representa la vida en sí misma. Hermano, con base a lo que has dicho, se me entró una pregunta y no sé qué tan errado pueda llegar a estar. Y es que Tamos ha dicho que la amistad es dar a conocer a Dios, sí, en las demás personas, es ver el Dios que habita en las demás personas. Entonces mi pregunta es, y lo relaciono mucho con lo que hizo Jesús aquí, que hizo amigo de todos, entonces mi pregunta es, va a sonar un poco raro, pero una de las misiones que tenemos nosotros es ser amigos de toda la humanidad, digamos así, de todos aquellos que nos rodean, teniendo en cuenta que el concepto de amistad es dar a conocer a Dios, hablar el lenguaje para que las demás personas se sientan atraídas por esa forma que nosotros vivimos y es ver el Dios que habita en él. Entonces mi pregunta es, ¿estamos nosotros invitados a hacernos amigos desde el concepto que estamos viendo ahora de todas las personas que nos rodean o de las personas que tenemos contacto? Bueno, antes de responder, se me olvidó el tema del deshacimiento, me perdonan. Y el deshacimiento tiene todo lo que ver con lo que respondí ahorita, porque el deshacimiento es desprendernos de las cosas, no apegarnos a las cosas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este celular, ¿cierto? No significa que yo tenga que regalarlo. Eso no es deshacimiento. Deshacimiento es que teniéndolo, no, mi corazón no esté atado a él, ¿verdad? Teniéndolo o no teniéndolo, yo sigo siendo una persona plena. Eso es deshacimiento. Y respondiendo ya a lo que me preguntaba Juan, yo creo que eh, si Jesús, que es nuestro maestro, nos demostró con su vida que Él se hacía amigo de todos, yo creo que nosotros también estamos llamados a eso, con el discernimiento concreto del que hablamos ahorita, ¿no? Porque evidentemente tampoco, también hay personas que nos pueden hacer daño y eso implica a veces tomar distancia. Pero, pero en principio yo diría que nosotros tenemos que tener una apertura a la amistad con todos, como la tuvo Jesús en su momento, ¿cierto? Y como nos la enseña Teresa. O sea, es que Teresa, cuando tiene esa gracia y cuando Dios le libera el corazón, ella comienza a amar a las personas como realmente Jesús las ama. Y por eso ella se preocupa tanto por por la misión de evangelización al nuevo mundo que hasta ahora estaba tomando vuelo en su época, porque ella comienza a ser amiga incluso de los que no conoce y se preocupa por ellos y ora por los misioneros y pide por todas las personas que están siendo evangelizadas. Entonces yo creo que eso implica una apertura y Jesús nos lo deja muy claro y él causó mucho escándalo en este aspecto, porque era un hombre que se la pasaba de banquete en casa de publicanos y pecadores. Y eso era un escándalo tremendo para la época, pero tremendo. Entonces, nosotros también tenemos que causar ese escándalo, porque es que también estamos en un momento en la iglesia donde para algunos es escandaloso que nosotros podamos relacionarnos con los más excluidos y los más marginados de nuestra sociedad. Pero es ahí donde está realmente la vivencia del Evangelio, como nos la mostró Jesús y como nos la muestra Teresa. Hay un episodio bellísimo del cura de Becedas, un hombre en esta población de Becedas, donde ella va a quedarse porque está enferma y todo el pueblo ya sabe que este sacerdote
está encuentado con una mujer. Entonces ya nadie se va a confesar con él, ya digamos que lo marginan de alguna manera. Y Teresa va y se confiesa con él. Y Teresa empieza a pedir por él. Y Teresa empieza a hablar con él hasta que este hombre le entrega a ella lo que llamaba un idolillo, que era como una cadena que esta otra mujer le había dado y que supuestamente pues lo tenía atado a él de alguna manera. Entonces este hombre se arranca este idolillo, se lo entrega a Teresa y ella lo libera. ¿Cómo? Siendo amigo del que nadie quería ser amigo. Ella se volvió amigo de este sacerdote que estaba siendo excluido por su misma comunidad y lo saca de su pecado y lo logra redignificar. Entonces yo creo que Teresa también nos da un ejemplo de esto importantísimo en ese episodio. Yo creo que nos ha quedado un poco más claro el cómo percibe Teresa la amistad y siempre va a ser un poco más complejo de entender, pero creo que cada vez que hablamos un poquito más de ella aprendemos algo diferente y se vuelve increíble cómo aún después de tantos años de fallecida y después de tantos años de trabajo, sigue siendo ejemplo y sigue siendo maestra. Y ya para terminar, queríamos preguntarte, más bien que nos dieras como unas características de la amistad teresiana. ¿Yo cómo puedo identificar que estoy viviendo una amistad teresiana? Bueno, yo les voy a dar algunos ítems, pero para no limitar la amistad teresiana, yo los invito a que ustedes también piensen algunos, es decir, porque si nos quedamos con estas 4 cosas que yo voy a decir, entonces yo estoy volviendo la amistad teresiana a un esquema de 4 cosas y resulta que es mucho más amplia que eso, ¿no? Entonces yo les voy a decir 4 cosas que yo he identificado en la amistad teresiana, tanto con Dios como con los demás, que nos pueden ayudar en este camino para tener amistades desde Jesús, ¿no? Entonces no nos quedemos con estas 4, sino que si ustedes encuentran otra cosa, bienvenidos. Entonces, la primera es el diálogo. Yo creo que esto es fundamental, porque con Dios, es decir, con un amigo del común, evidentemente sabemos que el diálogo es fundamental. Si no hablo con mis amigos, pues, ¿cómo voy a cultivar la amistad? Incluso con los que hace mucho uno no habla, y ya después cuando habla es como que habla un montón, y como lo que decimos popularmente, adelantamos cuaderno, ¿no? pero se habla mucho, aun cuando hay periodos muy largos. Con Dios no nos podemos dar ese lujo, con Dios tenemos que hablar constantemente, con Dios tenemos que estar en ese constante diálogo. Y para Teresa es fundamental recurrir siempre a las formas más básicas, una estampita, un libro, algo que nos ayude. ¿Qué es la oración para Teresa? Hablar con Jesús, hablar con Jesús y ocupar el entendimiento en la persona de Jesús. Por eso les digo una estampita, un libro, alguna meditación, el Evangelio, y que viene a la mente el problema que tengo con yo no sé quién o que tengo que hacer esta vuelta, dejar eso a un lado y seguir otra vez la persona de Jesús. Eso es la oración teresiana. Y eso es muy importante para alimentar la amistad teresiana con la persona de Jesús. Lo segundo sería el conocimiento. ¿Y a qué me refiero con el conocimiento? Mientras nosotros dialogamos con Dios, no solo le conocemos a Él, sino que nos conocemos a nosotros mismos. Y eso es algo importantísimo de la amistad teresiana, un conocimiento mutuo y que nos permite avanzar en nuestro camino espiritual. Entonces es todo un itinerario, la oración se vuelve todo un itinerario en el que yo aprendo a conocerme a través de conocer a Dios. Entonces eso es muy importante, que yo dialogue con el Señor, pero que yo también le pregunte sobre Él, lo conozca. Y la mejor manera de conocer a Dios es la oración, pero también la palabra, ¿no? Ahí conocemos también a Dios, un contacto con la Biblia, en fin. La tercera manera es exclusividad. Y en esto quiero ser muy enfático porque a veces hemos exagerado un poco el tema de que nuestra vida tiene que ser oración. Entonces,
La excusa para no sacar el tiempo concreto para orar es que mi vida es oración. Venga, usted saca 15 minutos diarios para orar. No, es que mi vida ya es oración. Yo hago oración mientras trabajo, mientras lavo los platos. No, hay que sacar un momento específico para estar a solas. Por eso le llamo exclusividad, a solas con el solo, como dice Teresa. En silencio, la oración teresiana, en silencio. Oración mental. ¿Listo? Oración mental, 10 minuticos, 15 minuticos, ojalá en la mañana y la noche, pero que exista ese espacio, así sea corto, así sea de 5 minutos, pero que tengamos un espacio de silencio donde estemos a solas con el solo y cultivemos esa oración, porque son esos espacios donde se va a dar lo más fructífero en nosotros, así nosotros no sintamos nada. Y a partir de ahí es que la vida se va a volver oración. A partir de esos momentos es que nuestra vida se va a volver oración. Y ustedes se van a dar cuenta cuando los empiecen a experimentar que empiezan a sentir sedientos de esos momentos, porque el Señor comienza a transformar nuestro interior y nosotros nos deleitamos en Él. Y por último, la fe. Y en esto hay una cita bíblica que me encanta, que es esta que dice, pedid y se os dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Mateo 7, 8. Entonces nosotros tenemos que tener siempre como punto de partida la fe que está cimentada. ¿Qué es nuestra fe? Nuestra fe es Jesús. Creemos en Jesús. Y esta cita es muy hermosa. ¿Por qué? Porque más adelante dice que el Señor le va a dar el Espíritu a quien se lo pida. Y sabemos que el Espíritu es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces nosotros le estamos pidiendo a Dios, Dios. O sea, le pedimos a Dios que nos dé a Dios y eso es muy hermoso. Por eso la fe es muy importante en este camino. Y yo creo que eso, cada una de estas cosas que dije, evidentemente se aplican a las amistades humanas que tenemos. Con un amigo tenemos que dialogar. Cuando hablamos con un amigo le conocemos y nos conocemos a nosotros mismos también. A un amigo le tenemos que dar exclusividad, le tenemos que dar espacio solo para ese amigo. Y en un amigo tenemos que tener fe, que en fin y al cabo es confianza. Tenemos que construir una relación de confianza. Entonces, esas son las 4 cosas que yo he identificado, pero les digo, hay muchas más. No vamos a limitar la amistad teresiana a estas 4 cosas, sino que cada uno en su relación personal con Jesús se va a ir dando cuenta de que hay muchas más cosas. Y eso no es algo que nos limite, sino algo que nos abre un mundo de posibilidades porque nos habla del Dios infinito e inabarcable que tenemos. Muchas gracias, hermano, por esos aspectos característicos que identificas en una amistad teresiana. Y como es de costumbre ya aquí en La Morada, queremos dejarlos con un reto. O bueno, que en esta vez serán 2 retos, ya que aquí nuestro hermano Julián nos propone uno, que es ir pensando, ir mirando más aspectos que nosotros identifiquemos en una amistad teresiana. Y también, partiendo del punto que esa amistad también es ver a Dios en las demás personas y que las demás personas vean a Dios en mí, no sé, propongo que esta vez acudamos a nuestro mejor amigo, a nuestra mejor amiga y le digamos, hey, yo veo a Dios en ti porque tú me haces bien en tal aspecto. Que le digamos a esa persona que consideramos nuestra mejor amiga, ¿por qué vemos a Dios en esa persona? Y no sé, yo no me lo he preguntado, no sé si ustedes se lo han preguntado, ¿por qué ven a Dios en sus mejores amigos? Y pues ya para finalizar, hermano Julián, no queda más que agradecerte. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme y realmente que hablar de Teresa siempre será un privilegio para cualquier carmelita. Muchas gracias. Y a todas las personas que nos escuchan, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, @somosmjcol, para que estén pendientes de fechas de publicación de podcast, de noticias, de todo lo que está pasando acerca del movimiento. También estén pendientes de nuestro Spotify y de YouTube, que se viene algo nuevo. Nos vemos, o más bien nos escuchamos
una próxima vez. Movidos por la fuerza del amor.